Gloria al Señor, que el Señor los bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos concede. Vamos a alabar el nombre del Señor. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios que nos ha escogido para Él. Pero Dios nos envió a su Hijo Jesús y murió un día, pero Jesús resucitó y Él vive hoy. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Así está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es
es mejor. La dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gloria a Jesús. Nuestro Señor está vivo y le esperamos al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Aleluya. En la cruz te morías por mí, mientras se burlaban de ti. Oh Señor, yo te agradezco. A cambio de eso nací de nuevo. Por la sangre que derramaste, hoy mis pecados tú los quitaste. Pero te esperaré que vuelvas, contento esperaré por ti. Pero
Señor. Vamos a cantar este otro canto, se llama ¿A quién iremos? Pedro le dijo al Señor: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pre
Gloria a Jesús. Lejos del Señor no tenemos a quién ir. Aparte del Señor no hay más nadie a quien ir, a quien recurrir. Solo Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Muchísimas gracias le damos por su misericordia y por su bondad. Gracias por su gracia, gracias por su piedad, gracias por las bendiciones que nos da cada día. Muchísimas gracias Dios por la vida, por nuestra familia. Gracias Señor porque ha tenido misericordia de nosotros día a día y como dice la Biblia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Le pedimos por nuestros familiares en medio de este problema en que estamos, muchas naciones, en medio de esta pandemia que hay. Protege a nuestra familia, protégenos a nosotros, al hijo de nuestra hermana, Señor, que está bien enfermo. Padre, yo le pido que ponga su mano de misericordia sobre él y le levante de allí. Rogamos de su piedad, ya que pues no somos merecedores de usted, pero su misericordia es de él desde la eternidad y hasta la eternidad. Le pedimos por favor que los que estamos enfermos, dolientes, nos sane, Señor, por favor, ya que las enfermedades son problemas y traen grandes dificultades. Le rogamos, Señor, que nos sane, nos proteja y que este problema de la pandemia, Señor, se solucione lo más pronto posible y ayúdanos a seguir las recomendaciones que dan todos los expertos que saben de estos temas. Le pedimos y le rogamos, por favor, Señor, que dé la sabiduría a las autoridades para que puedan llevar a cabo bien este trabajo que tienen. Le damos muchísimas gracias y háblenos hoy a través de su palabra. Háblenos a nuestra vida, ya que lo necesitamos. Señor, su Espíritu Santo usando nuestra vida para su honra y para su gloria. Le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en San Juan 6, versículos 60 al 71. Dice la palabra de Dios, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién me había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema ¿a quién debemos ir? En este tiempo que estamos viviendo de este problema, de esta pandemia a nivel mundial, el mundo corre de aquí para allá, de arriba a abajo. Y muchos van detrás de los cuidados que hay que tener. Otros van detrás de la ciencia, que hay que descubrir la vacuna lo más pronto posible. Otros van detrás de las autoridades para que hagan bien su trabajo. Otros buscan los respiradores que tanto se necesitan.
El mundo va atrás de las riquezas que muchos creen que puede ayudarles. Otros van detrás de tantas cosas. Y van y buscan de mucho. Pero realmente, ¿a quién debemos ir? ¿A quién debemos recurrir? Antes de ver el texto que hemos leído, miraremos rápidamente el contexto en el cual Pedro dice esta declaración de quién es Jesús. Del versículo 1 al 15 vemos que Jesús da de comer a 5,000 hombres. Y la gente, al ver lo que él había hecho, dijeron: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Pero Jesús, cuando vio que querían hacerlo rey a la fuerza, se fue a las colinas él solo. En estos primeros versículos, 15 versículos, vemos que Jesús le da de comer a 5,000 personas. Porque esta gente lo había ido detrás de él a escucharlo, habían ido detrás de él por la razón que ha sido, pero no tenían comida a cierta hora del día y Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, y solo la Biblia dice solo hombres, y aparte de eso sobraron 12 cestas llenas de comida. Pero la gente, cuando vio esto, que Jesús hizo este milagro, la gente dijo: este es el profeta que esperábamos, este es el Mesías que esperábamos. Y la gente fue a quererlo hacerlo rey, y Jesús, al saber eso, se fue de ese lugar. Del versículo 16 al 21, vemos a Jesús que él se va. Los discípulos no lo vieron cuando se fueron, cuando se fue él. Se suben a una barca, se suben y empiezan a navegar en la barca. Y Jesús aparece y camina sobre el agua. Y Jesús les dice a sus discípulos: yo soy, no teman. En la Biblia ese yo soy encontramos cuando Dios le dijo a Moisés. Moisés le pregunta: pero ¿y cuál es tu nombre? ¿Quién voy a decir que me envió? Dios le dijo: yo soy, te he enviado. Y Jesús aparece a sus discípulos caminando en el mar y le dice: yo soy, no teman. Del versículo 22 al 40 dice que al día siguiente, después de que Jesús les da de comer a esta gran cantidad de gente, estos lo buscaban y no lo encontraron. Se suben a las barcas y se van a un lugar llamado Capernaum, buscando a Jesús. En ese lugar lo encuentran el Señor hablando en una sinagoga. Y el Señor Jesús les dice estas palabras: ustedes no me buscan porque vieron las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. O sea, esta gente vieron el milagro que Dios hizo, miraban lo que Cristo hacía, pero lo que ellos querían eran comida. A ellos no les interesaba otra cosa, sino solo la comida. En el versículo 27 Jesús le dice a esta gente: pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Jesús, en otras palabras, les dice: no se fatiguen tanto por buscar la comida, porque son cosas que perecen. Busquen las cosas eternas, o sea, a Él. Porque dice: porque mi Padre me ha dado el sello de aprobación. ¿Pero qué sello de aprobación? De que Él es la vida eterna. En el versículo 35 y el 36 Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. O sea que Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Crean en mí. Pero Jesús les dice: pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. En la Biblia, en los Romanos, dice que el ser humano no tiene excusa porque él conoce que Dios existe por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, el agua, el aire, el cielo, la luna, el sol. Por todo lo que vemos, Dios testifica y nos dice a nosotros que Él es real y que existe. Pero en este caso, esta gente vio que Jesús oró por aquellos peces, aquellos panes fueron multiplicados, comió miles de personas, después caminó sobre el mar
Jesús resucitó muertos, sanó enfermos. Esta gente sabía, pero ellos no creían por eso. Ellos no creían. Ellos lo que querían era solamente el pan. En el versículo 41 Jesús les dice: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús les dijo: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y leyendo este pasaje, esta parte, me hago dos preguntas. Uno, ¿por qué se te hace difícil aceptar lo que dice Jesús? Y dos, ¿quién puede estar de acuerdo con Jesús? En el versículo 65 Jesús dijo, entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. ¿Por qué se te hace difícil aceptar que Jesús es el Mesías? Porque todavía no has creído, Jesús no te ha enviado. ¿Quién puede estar de acuerdo con Jesús? Aquel a que el Padre ha enviado a Jesús, a su Hijo. Nadie que no cree en Cristo el que no está en Cristo no podrá estar de acuerdo con Él y con lo que Él dice. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Si no estamos en Cristo, no podremos creer en Cristo, no podremos estar de acuerdo con Cristo. Aun así estemos dentro de una congregación, aun así digamos ser cristianos, si no estamos en Cristo, no podemos creer en Él. Un comentarista llamado William MacDonald, comentando este texto, dijo: esta gente que quiso decir, ¿quién puede quedarse aquí oyendo una doctrina tan ofensiva? O sea, a esta gente le ofendía lo que Cristo estaba diciendo. A esta gente le ofendía que Cristo dijo: no hay otro camino, solo soy yo el camino. A esta gente le ofendió que Cristo dijera: para que ustedes sean salvos tienen que creer en mí, porque yo soy el pan que descendió del cielo. A esta gente le ofendió eso. En el versículo 61 Jesús le pregunta: ¿esto los ofende?, les preguntó. ¿Pero qué era lo que ofendía a esta gente? Lo que Jesús había dicho: yo soy el pan de vida. En el versículo 63 Jesús dice: solo el Espíritu de vida da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Los esfuerzos humanos, el trabajo, la comida, las profesiones, los milagros, las señales que muchos buscan, estas cosas no dan vida eterna. Pero estas cosas es lo que buscaba esta gente. Y es lo que busca la gente hoy en día. ¿Qué estamos buscando como cristianos cuando estamos en la iglesia? ¿Qué estamos buscando como cristianos y decimos que seguimos a Cristo? ¿Qué buscamos? La comida, que Dios nos dé un trabajo, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé bienestar, ver una señal, ver un milagro. ¿Qué es lo que buscamos? Esta gente buscaba comida, esta gente buscaba cualquier cosa menos el pan de vida que era Cristo. Jesús le dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero qué palabras, que Él era el pan de vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En el versículo 64, pero algunos de ustedes no me creen, dijo Jesús. Pero Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo iba a traicionar. Aquí el problema no es intelectual, es espiritual. Ellos no querían creer, tenían una mala disposición. Ellos no creyeron que Jesús es el pan de vida. Ellos no creyeron que Jesús era el pan de vida. Les ofendía escuchar que Jesús decía que Él era el pan de vida eterna. ¿Nos ofende a nosotros como cristianos? ¿Nos ofende escuchar estas palabras que Jesús es el pan de vida? Si nos ofende es porque no estamos buscando a Cristo.
Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿creemos nosotros en Cristo? ¿Hemos sido salvos realmente? ¿Nos hemos arrepentido realmente? Porque en este pasaje lo que vemos son dos cosas: los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Dos grupos: discípulos verdaderos y discípulos falsos. Jesús sabe si tú y yo realmente creemos. Jesús sabe si tú y yo lo traicionaremos. Jesús sabe si tú y yo lo seguimos solo por sus bendiciones. Jesús sabe si tú y yo somos discípulos falsos. Jesús sabe si tú y yo somos verdaderos discípulos. Jesús lo sabe, pero ¿lo sabemos nosotros? David dijo en cierta ocasión: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. ¿Tendremos oculto en nuestro corazón que no somos verdaderos discípulos? Que hemos creído en Él, que lo que sentimos es meramente un pensamiento, una emoción de nuestros sentidos. Pero no creemos realmente, no hemos creído en el sacrificio de Cristo, en su obra redentora. Lo que esta pandemia debe mostrarnos es eso, si realmente creemos en Cristo. En el versículo 65 dice: entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Aquel que el Padre no ha traído a Cristo, no va a creer en Cristo. Porque Cristo le dijo a sus discípulos una vez: porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Es Cristo es el que elige, Dios el que elige, y nos manda el Señor a Jesucristo. La salvación no la podemos tener por méritos humanos. Nadie tiene salvación porque es bueno, porque es pobre o porque ha sufrido mucho. La salvación viene de Dios. Dios decide salvar al que decide salvar. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. En el versículo 66 dice: a partir de este momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Aquí vemos que dos tipos de discípulos: los verdaderos y falsos. Los discípulos falsos dejaron a Cristo porque la palabra de Cristo no halló cabida en ellos. Estos falsos seguían a Jesús por el pan para que Él les había dado, porque los sanara, porque les hiciera un milagro, porque querían hacerlo rey, pero no porque creían en Él. En el versículo 67, Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Por eso el tema del mensaje: ¿a quién debemos ir? Debemos ir a los políticos, debemos ir al dinero, debemos ir al sistema mundano en el que estamos viviendo. ¿A quién debemos recurrir? ¿A quién debemos ir en tiempos buenos y en tiempos malos? ¿A quién debemos recurrir cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos? ¿A quién debemos ir? Y el Señor les dice a los 12: ¿ustedes también van a marcharse? Cuando ellos entienden que el reino que Jesús anunciaba es contrario a lo que ellos pensaban, se fueron y lo dejaron. Esta gente se fue. Cuando escucharon de Cristo cómo era su reino, quién Él era, esta gente se fue. Porque no creían en Él. Esto me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes, pero 5 eran insensatas o necias y 5 eran prudentes. O dicho de otra manera, eran 10 miembros de la iglesia, pero 5 no eran cristianos realmente, no se habían arrepentido, pero 5 sí se habían arrepentido. Cuando viene el novio, entran al banquete de las bodas, pero 5 entran, pero 5 no entraron a las bodas, porque no eran vírgenes prudentes. Y aquí vemos a muchos discípulos que se fueron porque no eran verdaderos discípulos. Tú y yo
Una pregunta: ¿dejaremos a Jesús o seguiremos por la gracia de Dios adelante creyendo en Él? En este momento de pandemia mundial, ¿creeremos en Él? ¿Confiaremos en su palabra? ¿Nos humillaremos bajo la mano poderosa de Dios? ¿O vamos a huir como estos falsos discípulos? En estos tiempos difíciles, confiemos en Jesús, creamos en Él, ya que nuestro Señor y Salvador es suficiente. No necesitamos a más nadie, no necesitamos más nada. Nuestro Señor Jesús y Salvador es suficiente. En Él está todo lo que necesitamos, en Él está la verdad que necesitamos. Él es suficiente. En el versículo 68, Simón Pedro contestó: Señor, ¿pero a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. William MacDonald comenta este texto y dice: la respuesta de Pedro es digna de mención y él vino a decir: Señor, ¿cómo podremos dejarte? Tú enseñas la doctrina que lleva a la vida eterna. Si te dejamos, no hay nadie más con quien podamos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Jesús dijo: el que contra mí es, el que no va conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. El Señor en otra parte dijo que el que no se arrepentía, la ira de Dios estaba sobre él. Porque el que no va a Jesús, si no vamos a Cristo, si no estamos siguiendo a Él, sellaremos nuestra condenación. Porque no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro lugar donde ir. Solamente Jesucristo. Solamente Él, porque Él es el único que murió en una cruz siendo inocente por sus enemigos. Porque hubo un padre que mató a su hijo para salvar a sus enemigos. Y ese Padre Dios mató a su propio hijo para salvarnos a nosotros, que somos sus enemigos. Ahora, estando aquí, ¿a quién iremos? Si dejamos a Cristo, ¿quién hay más grande que Cristo? Si decidimos dejarle, ¿quién es más grande que Él? ¿Dónde hay otro rey como Él? Si dice la Biblia que es el rey sobre todos los reyes y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él está por encima de cualquier gobernante. Él está por encima de todo porque Él gobierna el universo. Entonces, ¿quién es más grande que Él? Para que podamos decir un día: no, yo dejo a Cristo y me voy tras de esta otra cosa o tras de esta otra persona. ¿Quién más grande que Cristo? Hermanos, en este tiempo de pandemia reflexionemos. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Nos hemos arrepentido verdaderamente? Si muero a causa de esta pandemia, ¿dónde abriremos nuestros ojos? ¿Al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿O abriremos nuestros ojos en el infierno porque creímos que éramos verdaderamente discípulos, pero no lo éramos? Reflexionemos, hermanos, como Pedro lo hizo. Un comentarista llamado Sam Storm hace esta siguiente reflexión acerca de lo que Pedro pudo haber reflexionado de quién es Jesús. Él dice: he aquí un hombre sin hipocresía, hablando de Cristo, a diferencia de los fariseos y los escribas. He aquí un hombre que también sabemos que es Dios. He aquí un hombre que limpió leprosos simplemente al tocarlos. He aquí un hombre que conoce los pensamientos más profundos y secretos de nuestros corazones. He aquí un hombre que puede caminar sobre el agua. He aquí un hombre que involucraría a una mujer samaritana en una conversación y le revelaría los secretos más íntimos de la vida de ella. He aquí un hombre que podía sanar y levantar a un hombre que había estado paralizado durante 38 años. He aquí un hombre de tanta gentileza, pero de autoridad inflexible. Un hombre de poder y compasión. Un hombre de amor y justicia. Ese es nuestro Señor Jesús. Dígame,
¿Quién hay como Él en este mundo? ¿Habrá alguien parecido? ¿O habrá alguien como Él? ¿O alguien superior a nuestro Señor Jesucristo? Pedro reflexionó en todo esto y por eso dice, pero ¿y a quién iré? ¿Quién más grande que mi Señor? ¿A quién iré? Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de consuelo. Como dice la Biblia, el Señor, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. ¿Y quién es ese pastor? Es nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Nuevo Testamento dice, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo dio su vida por nosotros, sus ovejas. ¿Quién más grande que Él? Como Él mismo dijo, ¿qué mayor amor hay que uno dé la vida por sus amigos? ¿Qué mayor amor hay que ese? ¿Qué mayor que Jesús hay? En el versículo 69 dijo Pedro, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Primero creyeron, pusieron su fe en Jesús y segundo, llegaron a conocer que Él era verdaderamente todo lo que había afirmado ser. Ellos conocían al Señor. ¿Te acuerdas lo que dice Salmo 23? Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. ¿Por qué David dijo Jehová es mi pastor? Porque David conocía a su pastor. Pero ¿por qué Pedro dice, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y creemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque Pedro conoce a su Señor. ¿Conocemos nosotros a nuestro Señor, hermano? ¿Conocemos a nuestro Señor? Si le conocemos, no lo vamos a dejar así venga lo que venga. Pero si no lo conocemos, nos va a pasar como estos discípulos, que al oír la palabra, lo dejaron y se fueron. Entonces Jesús le dijo a Pedro, yo les digo a ustedes 12, pero yo los elegí a ustedes los 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Pero dice, todos creemos, pero Jesús lo corrige y le dice que no todos creen, que hay uno que es un diablo. Estaban los 12 y Pedro dice, todos nosotros creemos y conocemos, pero Jesús le dice, no, Pedro, dentro de ustedes 12 hay uno que no cree, que es un diablo y va a traicionarme. Y era Judas Iscariote. Y el que traicionó al Señor y con un beso el tremendo hipócrita lo besó y lo traicionó y lo entregó a los soldados. ¿Somos nosotros realmente discípulos? ¿Creemos nosotros en nuestro Señor? ¿De cuál eres tú? ¿De los que creen o de los diablos? ¿Estará Dios usando esta pandemia para que nos autoanalicemos y miremos con claridad quién realmente somos? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Estará Dios usando esta pandemia para que nos autoanalicemos y miremos con claridad quién realmente somos? El versículo 71, para ir terminando, dice, se refería Jesús a Judas, hijo de Simeón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Ese diablo era Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Le dio un beso y lo entregó como cualquier malhechor a los soldados que lo capturaron. Y días después lo crucificaron en la cruz, tal cual él lo había dicho que sucedería. Y Jesús murió como cordero perfecto, experimentando la ira y la justicia de su Padre en él. Y soportó todo esto con el objetivo de salvar a pecadores como tú y como yo. Por tal razón, si alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué sigues a Jesús y no a Mahoma o a Buda o a otra fe religiosa? ¿Por qué no eres ateo? ¿Qué dirías? ¿Qué diríamos, hermano? ¿Qué diríamos a alguien que nos pregunte, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué no eres ateo? ¿O por qué no eres católico? ¿Por qué no eres budista? ¿Por qué no crees en otras cosas? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué diríamos? ¿Por qué le das tu vida a Jesús? ¿Por qué le das tu tiempo, tu dinero y esfuerzos?
Si se me pregunta, respondería diciendo, igual que Pedro, pero ¿y a quién iré? ¿A quién iremos? Sam Storm comenta esto y dice, si a él le preguntaran, dice, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué eres cristiano? Él contestaría, nadie más me amará como Jesús. Nadie más me dice la verdad como Jesús. Nadie más siempre estará allí como más lo necesite como Jesús lo está. Nadie más puede consolarme en el sufrimiento como Jesús. Nadie más puede tranquilizar mi corazón como cuando surgen dudas como lo hace Jesús. Nadie más puede darme paz en medio de la confusión como lo hace Jesús. Nadie más puede enseñar con la autoridad que tiene Jesús. Nadie más me aceptará como soy, sin condiciones como Jesús. Nadie más puede morir por mis pecados como lo hizo Jesús. Nadie más ha resucitado de entre los muertos como lo hizo Jesús. Nadie más intercede por mí a la diestra del Padre de la manera que lo hace Jesús. No hay filosofía, ni partido político, ni poder, ni cantidad de dinero, ni prestigio que pueda hacer por mí lo que hace Jesús. No hay nadie más a quien ir. Él es el único. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús estaba indudablemente afligido por la idea de que muchos de los que se fueron, nunca encontrarían en otra parte o persona lo que más necesitaban. Esto me recuerda al hijo pródigo. El hijo se va de su casa y el padre vivía día a día, aleluya, angustiado por su hijo, porque estaba lejos de casa. Porque el padre sabía que no había otro lugar mejor para estar, no habían otros mejores brazos para abrazar que los de él, del padre. No había otro mejor lugar que su casa, no había otra mejor familia que él tenía, no había otro mejor padre que el padre de este hijo pródigo. Y él vivía angustiado porque su hijo se fue de casa. Porque no hay otro lugar mejor hay que ir. No hay otra persona mejor a quien recurrir que a Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación, paz, verdad, vida eterna. En Él encontramos refugio. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en esta tribulación que estamos pasando. Amados hermanos, creamos en Jesús, descansemos en sus promesas, ya que Él es verdad y no miente. Digamos con plena certidumbre de fe, soy cristiano. Y por la gracia sustentadora de Dios, permaneceré así por el resto de mi vida. Después de todo, si no a Jesús, ¿a quién más iré? Él tiene palabras de vida eterna. No hay más a quien ir. Si no hay más que Jesús, ¿a quién iremos? No hay más nadie, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna y de consolación. Oremos. Padre mío, muchísimas gracias por su misericordia y su bondad, por su salvación. Gracias por un día habernos salvado. Gracias por un día habernos rescatado. Señor, gracias le damos en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Y le rogamos que transforme nuestra vida y que nos dé fe para estar seguros en usted, que podamos creer en usted y permanecer firmes, aun así muramos. Podamos permanecer firmes aun así nos persigan, firmes en usted, en su palabra, creyendo que en usted, solo en usted y nada más que en usted hay palabras de vida eterna.
Y gracias porque en su palabra encontramos consuelo, porque usted es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar cantando un canto. Gloria a Dios. No hay nadie más a quien ir, solo a Cristo. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gloria a Dios.